2 veces. Da gibt es Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Yo soy Andrea Bernal. Esto es Zoom a la noticia. Vamos a enfocar nuestro lente en Estados Unidos cuando estos son los hechos. Un dibujo de Trump y Netanyahu causó polémica. El prestigioso diario The New York Times dejará de publicar caricaturas políticas en su edición internacional, tras el debate surgido en abril cuando la publicación fue tachada de antisemita y hasta generó protestas. La noticia fue publicada por el mismo periódico y señala que la decisión estuvo en consideración durante un año. The New York Times anunció el lunes que ya no publicará caricaturas políticas diarias en su edición internacional y terminó su relación con 2 caricaturistas contratados. 2 meses antes, The Times había dejado de publicar caricaturas políticas después de que una con imágenes antisemitas se imprimió en la sección Opinión de la edición internacional. La decisión del diario estadounidense abre sin duda una discusión en la que caben varios cuestionamientos. ¿El humor tiene límites? ¿La caricatura reforzaba estereotipos contra los judíos, según la polémica? ¿El periódico está coartando la libertad de expresión? ¿Y cuál es la verdadera razón? ¿Qué hay detrás del New York Times para retirar no solo esta caricatura, sino las caricaturas políticas de por sí? La sátira política y el periodismo han estado envueltos en ataques terroristas bajo esta premisa. ¿Qué deben hacer los medios para no tomar decisiones, para algunos muy extremas, radicales, que puedan afectar la libertad de expresión? Eso es lo que vamos a debatir hoy en Zoom a la noticia. Les doy la bienvenida. El prestigioso periódico estadounidense The New York Times anunció su decisión de no publicar más caricaturas políticas en su edición internacional desde el 1 de julio, como ya ocurre con el diario nacional. Esto tras la polémica surgida en abril por una caricatura tachada de antisemita que provocó todo tipo de reacciones. En un comunicado, el Times informó el hecho asegurando que seguirá apostándole a las diversas formas de periodismo de opinión. Estamos muy agradecidos y orgullosos del trabajo que Patrick Chapaté y Hen Kim Song han hecho para la edición internacional del New York Times, que circula en el extranjero. Sin embargo, durante más de un año hemos estado considerando poner esa edición en línea con el periódico nacional, terminando las caricaturas políticas diarias, y lo haremos a partir del 1 de julio. Planeamos seguir invirtiendo en formas de periodismo de opinión, incluyendo el periodismo visual, que exprese matices, complejidad y una voz fuerte desde una diversidad de puntos de vista en todas nuestras plataformas. La caricatura de la polémica de lo que estamos hablando fue publicada el 25 de abril en la edición internacional del periódico estadounidense. En ella, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu aparece representado como un perro guía con un collar del que cuelga una estrella de David, señalando el camino al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que aparentemente está ciego en esta caricatura. La obra no era de autoría de Chapaté ni de Kim Song, sino del ilustrador portugués Antonio Moreira Antunes, y llegó al Times a través de un servicio de Cartoon Arts, que es un servicio de caricaturas que tiene el New York Times contratado. Antes había sido publicada en El Expreso de Lisboa y continúa allí. Con ese contexto, invitamos a opinar a nuestros televidentes en las cuentas de Twitter, están en su pantalla, @NTN24Zoom, @AndreBernal26. La pregunta de hoy es: ¿qué opina usted de la decisión del New York Times de no publicar más caricaturas políticas? El hashtag de hoy es #ZoomCaricaturas. Debatimos el tema. Está con nosotros Rey Cruz, exdirector de Univision América, analista en MRC Latino, Media Research Center, periodista. Nos acompaña, gracias Rey. Y está con nosotros Javier Bonilla, conocido como Bonil. Él es caricaturista ecuatoriano. Nos acompañan a esta hora los dos. Gracias por estar con nosotros. Javier, ¿qué significa que el New York Times tome una decisión como esta? ¿Usted está de acuerdo? ¿Le parece lógica? Bueno, primero un saludo afectuoso a mis contertulios y a ti, Andrea, especialmente. Gracias, saludos. A toda la gente que nos mira. Ciertamente esta decisión del New York Times es muy penosa y es también muy preocupante porque nos llena de pesar el que por una pésima interpretación de la caricatura que tú acabas de hacer, una lectura que creo que muchos participamos, lo que tú has leído, lo que tú has expresado de ese dibujo es lo mismo que he visto yo. Y es penoso que por esa caricatura se mate definitivamente la voz
de un género periodístico que ha estado a lo largo de la historia del periodismo mundial, ¿no? Además, como decía el mismo Patrick Chapat, este colega suizo, la caricatura nació con la democracia. La caricatura está relacionado con valores de la democracia como son la tolerancia. De tal manera que perder un género periodístico es penoso, pero sobre todo, a mi modo de ver, es muy preocupante porque tratándose de una institución, de un medio de comunicación como es el New York Times, con ese peso, el prestigio que tiene, que haya tomado una acción de recorte de esta naturaleza manda una pésima señal y da un muy mal ejemplo para que aquellos que están interesados en cortar las voces, en callar a la gente que piensa distinto o en cortar los lápices de aquellos que dibujan algo que no le gusta a un determinado sector de la sociedad, es una muy grave señal, ¿no? Más aún considerando que el New York Times ha sido a su vez víctima de ataques furibundos por parte de Donald Trump y también en las redes sociales, de manera muy injusta y que le ha tocado resistir y que nosotros los ciudadanos del mundo que creemos en la democracia les hemos apoyado. ¿Cómo podemos apoyar a un medio de comunicación que actúa justamente en contra de ese principio que todos defendemos? Pues nosotros vamos a seguir apoyando los principios y al New York Times en la medida en la que representa la posibilidad de hacer periodismo. Pero no deja de ser, como digo, triste y a la vez preocupante por el mensaje que envía. Rey Cruz, exdirector de Univisión América. Rey, gracias también por estar con nosotros. ¿Usted qué opina? Dice Bonil, como caricaturista, que es penoso y preocupante. Bueno, yo, respetando su opinión, en primer lugar, tengo que entender que una caricatura no es periodismo, es entretenimiento. Entonces, uno tiene que ver hasta dónde un entretenimiento disfrazado de periodismo puede ofender a una comunidad, porque si yo hubiese dibujado en algún momento al presidente Obama con una cadena, los afroamericanos se hubiesen levantado, o si yo hubiese dibujado a un gay, la comunidad LGBT se hubiese levantado. Estamos viviendo ante la misma situación que viviríamos con cualquiera de las otras comunidades. Una comunidad que se sintió ofendida porque un caricaturista tomó dos de sus símbolos religiosos más importantes, la estrella de David y la kipá, que es el sombrero, y no solamente la kipá la tenía Netanyahu, sino que se la pusieron a Donald Trump, que algunos de los judíos entienden que Donald Trump no representa el principio de la religión judía. Hay un debate que usted, Rey, me abre. Yo voy a permitir que Javier lo responda, pues porque él es un caricaturista muy reconocido en Ecuador y en América Latina. No me voy a centrar en eso, por supuesto, sino en el tema que estamos acá, pero su apreciación o lo que usted está diciendo creo que cabe sinceramente en el debate. Javier, dice Rey que es que ser caricaturista o la caricatura no es hacer periodismo. Bueno, sí, también respeto esa percepción. Es que en el periodismo hay géneros, ¿no? Así como hay la entrevista o la crónica o la información pura. Entonces, todo es parte de ese mundo y de ese ejercicio periodístico. La opinión también es periodística en la medida en la que entra en la conversación social, en el debate social, habla sobre la coyuntura, habla sobre lo que los medios de comunicación nos traen como noticias y entonces se genera todo ese fenómeno comunicacional que nosotros entendemos como periodismo, ¿no? Hay una precisión. La caricatura es diversión, indudablemente puede ser vista así, es sátira, pero hago una precisión. La caricatura, como he dicho en otras ocasiones, es parte de la noticia, se nutre de la información que tiene que ser objetiva, pero le inyecta la subjetividad del caricaturista, ¿no? De tal manera que siempre está conjugando y ejerciendo un trabajo periodístico. Ahora, la caricatura siempre en su historia ha sido molesta para un determinado grupo, siempre. Las fábulas de Esopo también fueron molestas para alguna gente, las de La Fontaine, cuando presentaba como animales en sus fábulas, no es que animalizaba a alguien, sino que a través de las características de los animales hablaba de los seres humanos. Es decir, esta tendencia a zoomorfizar
en la caricatura y en la fábula ha existido siempre y ha sido, digamos, proviene de una vertiente pedagógica, si queremos llamarlo de esa manera, ¿no? Ahora, respecto a los grupos que se molestan, siempre va a pasar eso. Ahora está al alza este derecho a sentirse ofendido por todo. Y yo creo que debemos respetar en principio ese derecho a sentirse ofendido. Por supuesto que sí. Pero en una sociedad democrática, lo que nosotros debemos propender es no acallar, a tapar la boca a aquel que le ofendió a tal otro grupo. No. Lo que yo apuesto y creo firmemente es en crear sociedades educadas en el valor de la tolerancia, en donde yo pueda incluso resistir la burla de otra persona. Me pongo como ejemplo personal porque ha sido una época en donde me he confrontado con este tema. En las redes sociales, cuando a mí me insultan, al comienzo a mí me provocaba ganas de denunciarlos, de insultarlos, de agredirlos, pero ha sido un ejercicio importante personal que yo lo transmito porque hay que responder primero por uno para poder hablar hacia la sociedad. Y lo que yo he tratado de hacer es de fomentar la tolerancia a esa agresividad y no responder con la misma agresividad. Eso es importante porque si no vamos a empezar a taparle la boca a todo el mundo. Rey. Sí, pero estamos viviendo en un momento donde no hay tolerancia. Estamos viviendo en un momento donde si alguien entrevista a un sacerdote y el sacerdote dice que el aborto es pecado, YouTube le cancela el video. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros queremos ver la tolerancia solo de un solo lado, queremos poder dibujar y decir que los judíos son el perro faldero de Donald Trump, queremos poder hacer mofa a todo lo que va en contra de lo que nosotros pensamos, pero cuando alguien dice que este tipo de abuso, que este tipo de crítica no se puede hacer, entonces nos molestamos y decimos que nuestra libertad de opinión no se está respetando. Mientras tanto, los medios censuran a todos los conservadores que tienen una posición distinta y nadie dice nada. Lo que hizo el New York Times es una agenda antisemita clara. Este no es el primer dibujo ni fue el último. De hecho, 2 días después de ese dibujo, volvieron a poner otro dibujo donde pusieron a Netanyahu con las tablas de la Torá, que es lo más santo para los judíos. Entonces, y eso es claro, Rey, pero hay 2 cosas ahí que dice usted importantes. La primera, cuando dice no hay tolerancia. Tomando una decisión como esta, ¿cómo aporta a la tolerancia mundial? Es decir, el New York Times dice no vamos a poner más caricaturas políticas. Número 1, Rey, ¿cómo ayuda eso a generar tolerancia en la humanidad o en las personas? ¿Qué mensaje es el que realmente manda? El mensaje es que uno tiene que respetar la diversidad. Okay. El mensaje es que aunque yo no esté de acuerdo con los judíos, yo tengo que respetar su creencia. El caricaturista que toma los símbolos bíblicos, los símbolos patrios, para mofarse de una comunidad, no debe estar donde está. Y no debe estar. Sí. De hecho, 2 días después que ocurrió eso, un joven de 19 años entró a una sinagoga en California y mató a una mujer, hirió a una niña, hirió a un rabino. O sea, nosotros entonces no podemos tolerar que los caricaturistas o que el New York Times siga fomentando el odio a ninguna clase. Y lo segundo, antes de ir con Javier nuevamente, cuando usted dice, Rey, que está mandando un mensaje antisemita, que no se dieron publicar, ahí también hay una situación de filtros. Los 3 somos periodistas y sabemos que a veces tenemos un editor en jefe, tenemos un jefe de redacción, un jefe de edición que revisa las cosas antes de que salgan al aire. Entonces, ahí también hubo quizás un error de filtro que alguien sí puede decir, bueno, paramos esta caricatura, pero por una caricatura terminar con las caricaturas políticas, todavía para algunos no es claro el mensaje que quiere enviar el New York Times. ¿No es radical, Rey? Sí, bueno, lo que pasa es que sucedió algo. El 25 hubo una caricatura, ese día hubo protestas y el 27, 2 días después, volvieron a publicar otra caricatura antisemita. Posiblemente la administración del New York Times se dio cuenta que en esa edición internacional no hay control y era mejor entonces, para evitarse problemas y que eso volviera a suceder, cancelar la sección. Pero estoy de acuerdo contigo que es un error de administración, es un error de dirección. Claro, pero entonces vamos a lo mismo, Javier. Cancelar una parte
trascendental, importante, sobre todo el New York Times, que lo digo por experiencia y eso pues lo comenta la gente en Estados Unidos, cuando uno tenía el periódico, incluso físicamente, lo que hace es abrir la página, y usted que es experto caricaturista, por supuesto, de el New York Times en la parte de caricaturas, porque es como ver el mundo entero en esa sección. Y por ese pues error, falta de filtro, se le fue el jefe de edición, no le preguntó al director, no llegó al jefe, tomar una decisión. Yo quiero preguntar si alguien puede aquí poner sobre la mesa qué puede haber detrás. Hay una presión política y le tocó al New York Times ceder ante eso. Podemos empezar como yo sé que es especular, pero en todo caso lograr entender por qué se toma una decisión radical para algunos como esta. Bueno, antes que eso me gustaría comentar que leí en una de las redes sociales una expresión que es parecida a esa de justos pagan por pecadores, que en este caso yo no le llamaría pecador ni culpable a Antonio Antúnez y su dibujo, pero decía el New York Times botó el agua del niño con niño y todo. Me imagino yo que es a un niño que lo lavan en una tina y el agua sucia la botan, pero la botaron con el niño entero, ¿no? Entonces, creo que eso, si bien es una potestad del periódico, ha sido una decisión definitivamente desde mi punto de vista muy lamentable, muy deplorable desde mi punto de vista. Ahora, otra cosa que también es importante y que tiene que ver mucho con lo que estamos hablando, no importa el caso, la comunidad, el individuo, la caricatura en particular, es toda esta cultura de odio, de intolerancia que se genera. Y en eso es muy importante cuidar las palabras. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo en que en la presentación, así como en el comentario anterior de Rey, hablaba de caricaturas antisemitas. Una cosa es que uno dibuje a un representante político judío, el primer ministro israelí, y otra cosa, aunque use los elementos que identifican al judaísmo, ¿no? Y otra cosa es decir que eso es una caricatura antijudía. Eso hay que tener mucho cuidado, porque yo digo, si es que en la época de Barack Obama uno hacía una caricatura, Javier, obviamente ahí con te el interrumpo color... solo un segundo. Un caricaturista, y es que es el único que puede hablarnos de eso porque es el caricaturista, Javier, hace una caricatura pensando en que va a ser algo anti, es decir, voy a hacer una caricatura anti-latinos, antisemita. ¿La podemos ver como una intención? Mira, de mi experiencia personal y de lo que yo he podido ver a lo largo más de 30 años que dibujo en medios de comunicación, y he podido ver gracias al internet en colegas de todo el mundo, en certámenes que Antonio Antúnez desarrolla durante ya varios años, el World Press Cartoon, yo no he encontrado una cosa así. Ha habido eventualmente por ahí uno que se organizó en Irán, pero en fin, no, sin desviarme, uno no hace un dibujo para atacar a alguien. En los 10 años de mi experiencia en el gobierno de Rafael Correa, yo no hacía contra Rafael Correa, yo no hacía anti-Correa. Dibujaba de acuerdo a la noticia las cosas que a mí me parecían criticables, que me parecían absurdas o que veía una incongruencia. Y eso no es anti nada, máximo sería antipático para las víctimas, entre comillas, de las caricaturas. El caricaturista puede resultar antipático, nada más. Pero es muy importante, quiero recalcar eso, estimado Rey, que es importante el uso de las palabras, llamar antisemita, yo creo que es muy arriesgado y más bien fomenta una percepción que yo creo que alimenta al final del día un diálogo de odio y de intolerancia, ¿no? Yo creo que una caricatura no fomenta odio. Recordemos algo que decía Sharp, el editor de Charlie Hebdo. Para que tú te sientas ofendido por los Charlie Hebdo, tienes que levantarte de la cama, vestirte, salir de tu casa, ir al kiosco, tomar el Charlie Hebdo, sacar una moneda de 2 euros, pagarla y abrir el periódico. De tal manera que es un camino de 2 vueltas. Yo creo que en el caso de la caricatura de Antonio Antúnez y la anterior que menciona Rey, que yo no la he visto, creo que lo sano, lo constructivo, lo democrático hubiera sido que se genere el debate en el mismo New York Times. Sí, pero qué casualidad
que la misma semana el mismo diario saca 2 caricaturas ofensivas hacia los judíos. Entonces, ahora cuando usted dice que no es antisemita, si yo hago un comentario en contra de la comunidad LGBT, inmediatamente le ponen un título que es lenguaje de odio. A mí Facebook me ha bloqueado videos simplemente por yo preguntar si estuvo bien que homenajearan a un transexual en un concurso Rey, de pero Miss el problema Universe. son los filtros. así es. O los problemas todos, Claro. vamos a los filtros. Yo sigo insistiendo en por qué es blanco o es negro. ¿Por qué no lo publicamos o por qué publicamos todas? Aquí hay un problema de filtros. Bueno, lo que pasa es que como el diario no puede resolver el problema de filtros, Ajá. decidió, salgo del error, corto el problema de raíz y entonces me evito eso. Son dos. Y de hecho, vamos a amarrar de una de las preguntas que tú hiciste, ¿por qué? ¿Qué hay detrás de todo Sí. esto? Cuando uno mira la historia de quiénes son los dueños de New York Times, uno sabe de dónde vienen. O sea, en New York tú no puedes levantar una agenda antijudía pensando que te vas a salir por la puerta ancha. O sea, de la misma forma que la prensa no puede hacer opiniones en contra de la comunidad LGBT porque presionan para cortarle sus auspicios, y lo hemos visto en montones de lugares, de la misma forma, la comunidad judía es una comunidad muy protegida, con mucho poder económico, incluyendo dentro del Partido Demócrata. Por eso es que no hemos visto ningún liberal defendiendo al caricaturista. Vamos a una pausa si les parece, porque antes Javier hablaba de justos por pecadores, entonces no lo vamos a llamar ni pecador ni culpable, pero después de la pausa tendremos a Antonio Moreira Antunes, el caricaturista portugués que hizo esa caricatura, la polémica, la que pues ha puesto al New York Times sobre la mesa y por el que se toma esa decisión de decir, pues no va más las caricaturas políticas. Estamos aquí en Suma la Noticia. ¿Usted qué opina de la decisión del New York Times de no publicar más caricaturas políticas? Ya lo hacía en su edición nacional, ha tomado la decisión a partir del 1 de julio de no hacerlo en la edición internacional. Y esa que ustedes tienen en pantalla es la caricatura polémica. Tenemos al autor, Antonio Moreira Antunes, caricaturista portugués. Antonio, bienvenido, gracias por estar con nosotros, gracias por su tiempo. Hello. ¿Me escucha bien? Sí. Perfecto. escucho, ¿Creyó usted en algún momento que al hacer esta caricatura iba a causar todo este lío, problema, polémica, etcétera? sí. No, nunca he pensado en eso. Para mí era más un cartoon sobre una cuestión de actualidad, nada más que eso, ¿no? ¿Cuál fue su intención? Porque mire, uno de nuestros invitados hoy, que estamos pues abriendo el debate, dice que es una buena decisión del New York Times porque esto pues abre el tema del lenguaje del odio, que es antisemita, que da un mensaje equivocado. ¿Cuál era su intención con esta caricatura? Mira, hay una confusión que para mí es, la mayor parte de las veces es propositada entre que es antisemita y que es antisionista. Este dibujo aparece en un tiempo en que Israel cambió la capital, después anexó los montes Golán a Siria. Anunció continuar las anexaciones en Cisjordania, en Gaza, todo eso con apoyo claro de Trump. Entonces, a mí, eso que yo critiqué, un ciego transportado por un perro guía que lo guiaba en esa dirección, que para mí es una dirección pésima, que además acabó con la idea de dos países. Entonces, nunca me interesó hacer un dibujo contra los judíos, ¿no? Es contra Israel, que es distinto, contra la política de Israel. ¿Qué opina usted de la decisión del New York Times, Antonio? ¿Cómo? ¿Qué opina usted de la decisión del New York Times? Es lamentable porque, mire, es un gran periódico y ha sido lamentable la primera vez cuando retiró mi dibujo. Y es lamentable la segunda cuando acabó con los contratos de dos dibujantes, ¿no? Eso, y acabó con la caricatura en sus páginas. Es completamente lamentable. Claro, pero una cosa es
que no está bien tampoco, pero censurar, como usted dice, a un caricaturista o decirle, no quiero que tenga más caricaturas en mi periódico, pero otra es tomar una decisión de acabar con una sección de caricaturas. ¿Qué significa eso para el periodismo, Antonio? Para mí es particularmente grave por dos razones. Primero, porque nunca he visto algo parecido. Y segundo, porque se trata de un periódico que representa la oposición a Trump. Si esto es la oposición a Trump, mira, algo de raro se está pasando. A mí también me llama la atención, sin duda alguna, y por eso le preguntaba a Rey, que está en Miami, que es también un periodista, que si había ya una presión política a tal punto en los Estados Unidos que al New York Times le toca ceder ante eso. ¿Uno puede pensar que esté pasando eso en los Estados Unidos? Sí, mira, el ambiente es malo, es un ambiente de gran tensión. Y mira, lo que pasó también fue que Trump marcó puntos con su guerra con el New York Times. Mira, cuando el hijo de Trump se interesa por el cartón y ven la gente en las redes sociales y después el propio Trump hizo un pedido de disculpas al New York Times, el cartón está en medio de una guerra mucho mayor. Su caricatura, la que estamos viendo y la hemos visto en pantalla, continúa publicada en el diario, en el Principal, donde apareció por primera vez, es decir, ahí no hubo ningún problema. No, de todo, no. Además, van a publicarlo otra vez esta semana con noticiarios de todo esto que se pasó. No hay problema ningún. Es un cartón como otro cualquiera. Lo que pasa es que con los judíos, cuando se hace algo sobre los judíos, hay que atención que el símbolo religioso y tal. Mire, es verdad que la estrella de David es un símbolo religioso, pero también es verdad que es un símbolo político. Está en la bandera de Israel. Entonces, no se puede, cuando interesa no puede ser político y cuando no interesa es religioso. Eso no puede ser. El mundo no puede pagar siempre la factura de los años horribles de la Segunda Guerra Mundial. El Holocausto ha sido un horror, pero no podemos pagar siempre esa factura y colocar Israel acima de la crítica. Israel es un Estado como otro cualquiera, y tiene que ser criticable porque además ha hecho muy mal, claro, en particular a los palestinos, ¿no? Pero en todo caso, y eso también va para los caricaturistas, y después se lo preguntaré a Bonil, Antonio, hay una línea muy fina entre lo que usted dice, utilizar esos símbolos religiosos que son tan importantes para algunas personas, en este caso pues el judaísmo, y para otros pues se ha utilizado en otras ocasiones los símbolos católicos, cristianos, etcétera, y pensar que por el otro lado son símbolos políticos. ¿No hay una línea donde se puede estar afectando a una comunidad? Yo diría que para empezar no deberíamos cubrir la estrella de David para la bandera, porque si no, esto va a colocar un símbolo religioso del campo político. Si quieren respetar tanto el símbolo religioso, dejábanlo dentro de la sinagoga. Para su culto, para su religión solamente, y no para la bandera del país. Después de esto, Antonio, y lo voy a dejar ir porque sé que tiene poco tiempo, ¿cuál es su próxima caricatura? Mi próxima caricatura estoy haciendo ahora es el apoyo que el Partido Comunista Portugués la incapacidad de votar contra las víctimas de Tiananmen. ¿Había sido usted censurado antes? ¿Cómo? ¿Había usted sido censurado antes? ¿Lo habían censurado antes? Disculpe, no entendí. Censurado, lo habían censurado, le habían dicho no, su caricatura no puede ir en este periódico, ¿se la habían vetado en otra ocasión? No. Yo en ese particular tengo una relación muy privilegiada con mi periódico. Además trabajo en ese periódico a muchos años ya, ¿no? Desde 74. Entonces, hasta ahora no tengo tenido problemas. Además, porque los dibujos que publico tienen siempre a ver con acontecimientos, con declaraciones. Yo no hago caricaturas solamente porque no me gusta alguien o no me gusta algo. Yo reporto a la realidad.
Y por eso, desde el punto de vista deontológico, profesional, eso está siempre defendido de alguna manera. Sus caricaturas habían sido publicadas antes en el New York Times, ¿verdad? ¿Cómo? Sus caricaturas habían sido publicadas antes en el New York Times, no es la primera que aparecía. No sé, confieso que no sé, no, yo que tiene conocimiento ha sido la primera, no sé. Ok, ¿nunca ningún editor del New York Times se comunicó con usted? No. Nunca pudo hablar con No, él. además, peor, el dibujo salió sin mi nombre. Era un dibujo anónimo. Ok. Que el periódico no podía hacerlo. ¿Cree usted que fallaron filtros también en el tema de la edición? Es decir, faltó el jefe de edición para tomar una decisión tan radical como esta. Yo no acredito en esa justificación, porque, mira, lo que pasa es que tuvieron miedo a la presión, o no sé, o le recomendaron que lo hiciese, no sé, era una posición cobarde, digo. No entiendo la posición. Ni la primera ni la segunda. Antonio Moreira Antunes, caricaturista portugués, el autor de la polémica caricatura por la que el New York Times decide dejar de publicar su edición o su sección de caricaturas políticas desde el 1 de julio en el área internacional. Antonio, es un gusto haberlo tenido, le agradezco muchísimo su tiempo. Ok, gracias. Gracias. Bonil, mientras escucho a Antonio y vienen más preguntas de todos lados, esto es como que un día un periódico diga, esta columna se fue contra las mujeres, contra los gays, contra alguna minoría o contra una religión y digan, entonces vamos a acabar con las columnas de opinión. Me pregunta, no escuché, si me pregunta si me ha pasado. No, si corresponde a ponerlo como ejemplo, que algún día un periódico dijera, esta columna nos causó un problema, esta columna se pasó de la raya y entonces vamos a acabar con las columnas de opinión. Claro, por eso decía al comienzo que es una pésima señal, porque una institución, como decía, como el New York Times... Pero equivale, ¿usted lo ve como que equivale a? Imagínese un periódico sin opinión, sin columnas de opinión. Mira, ahí quisiera citar a otro caricaturista norteamericano, Darryl Cagle, que tiene incluso un servicio de sindicato de caricaturas, que él dijo algo muy revelador, ¿no? Dice, o sea, ahora el New York Times ya decidió no publicar caricaturas para evitarse problemas, ya publicaron y se equivocaron, pero él les recuerda que en el pasado también han publicado palabras equivocadas, ¿no? Editoriales, digamos así, también equivocados, entre comillas, y él muy educadamente les sugiere entonces que también dejen de publicar palabras para así ubicarse en el lado seguro de las cosas. Creo que ilustra muy bien eso, ¿no? Porque las equivocaciones, entre comillas, o los desacuerdos que se expresan con algunos lectores, sea a través de palabras o sea a través de caricaturas, siempre va a existir. Lo importante es la respuesta que el editor, que el periódico da. Ahora, en este caso, si es que ha habido presiones de una comunidad judía que lo sabemos que es muy poderosa en Estados Unidos, es distinto el debate, ¿no es cierto? Pero hablemos hace un rato le oía a Rey cuando comentaba ese triste episodio que tuvo con la comunidad LGBT, y efectivamente es que tenemos un montón de grupos que son hipersensibles, no solo los LGBT, la comunidad afro, y si el tema es tan sensible, eso no exponerse, es exponerse ustedes también a generar más sensibilidad, Javier. Si nos dejamos vencer por la intimidación de si alguien se va a ofender, si nos dejamos vencer porque en las redes sociales alguien nos va a insultar o a agredir o a decir que somos lo último o que por una pregunta como la que hizo Rey sobre la comunidad gay, lo van a apabullar, yo creo que estaríamos escogiendo el boleto equivocado. Los periodistas, la gente que decidimos opinar en medios de comunicación, escogemos de alguna manera la valentía y sabemos que va a haber gente que no está en acuerdo con lo que nosotros decimos. Pero nuestra apuesta no puede ser por la cobardía o por el miedo.
Ciertamente que en Colombia y en México la respuesta es el asesinato, pero igual en esas circunstancias uno ve cómo esos periodistas resisten y actúan bajo principios y bajo la convicción de que tienen que hacer su trabajo periodístico, ¿no? Entonces, yo sí hago un llamado a que fomentemos la tolerancia y no empecemos a recortar por todos lados lo que le ha pasado a Rey, por ejemplo, ¿no? Lo de los comentarios sobre los de LGBT. No puede haber aquí un grupo privilegiado que nadie pueda cuestionar. Antonio Antúnez tuvo una argumentación contundente respecto a Israel, ¿no? Y lo explica muy bien. Hay muchos grupos que van a considerarse ofendidos. Donald Trump, cómo ataca a los medios de comunicación en Estados Unidos, al mismo New York Times, pero tienen que continuar haciendo su trabajo. De tal manera que nuestro compromiso o nuestra apuesta, nuestro desafío es continuar con eso, no dejarnos amedrentar. Rey, no podemos considerarlo o está bien llamarlo directamente censura. ¿El New York Times está censurando a los caricaturistas? No, porque ellos censuraron una opinión. De hecho, si escuchamos a Antonio Antúnez, pero por eso, Rey, usted está usando la palabra, censuraron. Claro, ellos cortaron una opinión de una persona que no es un periodista, sino un activista. Porque en esta entrevista claramente él dijo dos cosas contundentes. Número uno, se concentró en la estrella de David y no habló de la kipá que le puso a Donald Trump, que es un símbolo que significa que todos estamos bajo la sombra de Dios. Número dos, él dijo algo ahí en esa entrevista que le pido a todos que cuando la suban a YouTube le den para atrás y escuchen. Él dijo, Israel ha hecho muchas cosas malas con los palestinos. Entonces, él dejó de ser en ese momento un periodista para convertirse en un activista pro-palestino. Y hay unas situaciones, hay gente que piensa que los palestinos están bien, otros piensan que los palestinos están mal. Ahí es donde él tenía que medir si él verdaderamente quería informar una situación con una caricatura o si lo que quería era ridiculizar o mofarse de un grupo al cual él no quiere o no está de acuerdo con su postura. Javier, yo lo veía que abría usted los ojos cuando decía lo que pasa es que él no es un periodista, sino un activista. Sí, no, yo discrepo absolutamente y creo que es una visión totalmente equivocada y peligrosa, porque si Antonio Antúnez fuese un activista, vamos a seguir el hilo de la argumentación de Rey, fuese un activista anti-semita o anti-judío, todos sus dibujos serían en esa línea, por favor. Pero él hace un trabajo, insisto, periodístico y repito algo que es muy importante. La caricatura, Rey, no informa. Para eso existe el cuerpo del periodismo basado estrictamente en la información objetiva. La caricatura es un género de opinión, ¿no?, que utiliza la sátira, el humor, la parodia, la analogía, etcétera. Entonces, pero finalmente es una opinión, una percepción. Bueno, en este caso de Antonio, de algo particular. Rey. Sí, dime. Bueno, posiblemente entonces yo tengo el concepto erróneo de lo que es un periodista, pero una persona que públicamente en una entrevista, y lo acaban de escuchar, que dice que Israel ha hecho muchas cosas muy mal, está asumiendo una posición. Y un periodista claro, lo que hace es informar todos los hechos que ocurrieron, no una posición. No sé cómo funciona, ¿verdad?, en el país donde es Antúnez, pero en mi país por lo menos es así. ¿Les parece si vamos a una pausa? Ya le digo a Bonil que seguimos con esta conversación que nos queda ya en los últimos bloques, porque la pregunta de hoy es, ¿qué opina usted de la decisión del New York Times de no publicar más caricaturas políticas? El hashtag que estamos usando es @caricaturas, en @NTN24 es nuestra cuenta. Tenemos una opinión. Adrián Herrera dice que las caricaturas políticas son otra forma de ejercer la libertad de prensa y expresión y gozan de tanto valor como las columnas de opinión escritas y las superan porque el humor no tiene lenguaje ni fronteras y su mensaje llega con mucha más facilidad a la gente menos informada. Seguimos aquí en Suma la Noticia. ¿Qué opina usted de la decisión del New York Times de no publicar más caricaturas políticas? Estamos con Rey Cruz, exdirector de Univisión América, y con Javier Bonilla, conocido como Bonil, caricaturista ecuatoriano.
Hablábamos justamente de lo que significa ser periodista, activista, de la decisión que toma el New York Times en un momento como estos. ¿Cuál es el riesgo, Javier, donde hay una fricción tan compleja justamente entre el poder político en Estados Unidos y los medios de comunicación? Y eso aparece pues desde que Donald Trump, podríamos decir, llega al poder, y que ya lo hemos visto reflejado en otros países de América Latina. Esa constante tensión que puede llegar a ser presión y puede llegar a ser incluso censura de un gobierno ante un medio de comunicación. ¿Qué mensaje envía el New York Times, número uno, y cuál es el riesgo de lo que pueda venir? Bueno, esa fricción ha existido toda la vida, ¿no? Por el hecho de que los medios de comunicación, o mejor dicho, el periodismo. Claro, que debe existir sin duda alguna, la fricción sí, pero cuando escala a estos niveles, y usted lo vivió en Ecuador sin duda alguna, pues deja una estela de preocupación dentro de nuestra actividad como periodistas. Indudablemente, claro que sí. Entonces eso decía, siempre ha existido, y el reto ha sido precisamente cómo sortear esas fricciones y los ataques cuando provienen de un poder político, como fue el caso de Ecuador y también en Estados Unidos con Donald Trump, y el poder y poderes económicos que también han atacado a determinados medios de comunicación, porque hay medios de comunicación y medios de comunicación, eso también es importante, pero yo estoy hablando al menos del periodismo que a mí me interesa, que me convence y que me gusta, que es el periodismo que interpela al poder político, al poder público. Esa es mi línea y es mi principio, ¿no? Entonces, el New York Times, con esto, y yo reitero, envía una pésima señal, ya lo he dicho, porque a su vez él ha sido víctima precisamente de lo que estamos conversando. Y no es una censura a un dibujo. No, si fuese así, con las disculpas que expresó el New York Times hubiese bastado. Pero en lugar de eso, se elimina un género de opinión, un género periodístico, y se elimina completamente toda una rama, digamos, del periodismo. Entonces, reitero, muchos actores que les interesa callar la boca a los demás, pueden ser los LGBT, para seguir con el ejemplo de Rey, o pueden ser los afrodescendientes o quien sea, van a sentirse respaldados por este amedrentamiento que ha sufrido el New York Times. Y el reto, como decía, es vencer ese amedrentamiento. No es fácil. Indudablemente las corporaciones y las grandes empresas de comunicación también tienen que conjugar con otros factores, eso también es cierto, ¿no? Pero al menos ese debe ser su norte, es decir, resistir por este principio y el valor de lo que significa hacer periodismo. Una cosa adicional. Bueno, yo hice ahora un dibujo que salió publicado tratando de expresar esta situación del New York Times, y que por cierto se las envié por WhatsApp. Es como una comunidad, y esto por favor, Rey, no lo tomen como que soy antisemita o antijudío, no, pero una comunidad que efectivamente sufrió y vivió una tragedia para toda la humanidad. Y a veces parecería que comete acciones, no, obviamente no del calibre de los nazis, indudablemente, pero de fomentar una intolerancia. Y puede ser muy criticable también ciertas acciones que tiene respecto de Palestina. Y criticar eso, por favor, no puede ser considerado como anti o contra, porque es simplemente la posibilidad que tiene un ciudadano, un periodista, un caricaturista, o alguien en un blog, de cuestionar algo con lo que no está de acuerdo, y eso no lo convierte en activista, le convierte en alguien que tiene una opinión respecto de un tema de política internacional, como puede ser de Israel o de Estados Unidos o de Francia, con Macron. Entonces, hay que tener mucho cuidado, especialmente para quienes estamos en medios de comunicación, el no aupar el valor de la tolerancia y del diálogo, que es en los líderes donde debe primar esta convicción de que hay que fomentar la posibilidad de que la ciudadanía dialogue a través de sus páginas, a través de las cartas al director, si alguien no está de acuerdo, o tenga la posibilidad de expresar su opinión contraria a la de un caricaturista o un editorialista. Los líderes políticos, como Donald Trump y tantos otros por el mundo, fomentan este divisionismo, esta estigmatización. Los que me critican están contra mí, son anti yo.
Eso es muy peligroso y recordemos que ese discurso es una bola de nieve que por su intolerancia muchas veces genera guerras y también prisión. Usted ve, Rey, voy cerrando con esto, otros periódicos tomando la misma decisión, quizás por lo que decimos, mejor prevenir que lamentar, lavarse las manos, hay una presión política sin duda en Estados Unidos frente a eso y mejor entonces el silencio. Yo no creo que es una presión política, es una presión de una comunidad que se sintió ofendida. De hecho, lo más que le ofendió a ellos fue que le pusieran a Donald Trump la kippah. O sea, es lógico, igual que los gays se levantan cuando los ofenden, igual que los negros, los hispanos se levantan cuando los ofenden, pues los judíos se levantaron cuando los ofenden. Aquí entonces el periódico tuvo que tomar una decisión de si permitía que estos dibujos de una persona que tiene una posición clara en contra de Israel seguían y si se utilizaban ellos como plataforma mediática de una agenda o si ellos, para ir más seguras, retiraban los dibujos. Recuerden algo, no es el único dibujo. Esa misma semana ocurrieron 2 dibujos similares. Claro, y si ocurrieron 2 dibujos similares y el New York Times marca esta pauta, ¿puede usted tal vez tener una inferencia de lo que podría suceder con otros periódicos que mañana pudieran decir hay una presión política, insisto en esto, porque es que yo sí pienso que tiene que haber algo detrás de políticos, sin duda alguna, para que el New York Times tome una decisión como estas, y están prefiriendo el silencio? ¿Eso qué acarrea, Rey? Bueno, tú piensas que puede haber una presión política, ¿Usted cree pero que no? es lo que es. Bueno, es lo que yo respeto tu pensamiento. No sé de dónde tú sacas No, le pregunto, ¿usted cree que no? Que el New York Times decide autónomamente de forma autónoma, decir, ¿se acaban las caricaturas? ¿No cree que hay no piensa que hay presión de ningún lado? Completamente demostraron, o sea, hubo quejas el día 26 y el 27 el editor del periódico publicó otra foto igual, o sea, de verdad que el director demostró que no tiene control sobre la edición digital, la edición internacional, y pues tuvieron que cancelar eso. Pero mira, los conservadores, como yo, que me incluyo, soy de ellos, todos los días sufrimos eso, llevamos años sufriendo eso. Ahora creo que los liberales están recibiendo de su propia medicina. Vamos a una pausa. Hoy debatimos qué opina de la decisión del New York Times de no publicar más caricaturas políticas. Interesante debate el que hemos tenido el día de hoy. Le agradezco a Rey Cruz, exdirector de Univisión América. También él es periodista y analista en Media Research Center Latino, por habernos acompañado. Y a Javier Bonilla, conocido como Bonil, caricaturista ecuatoriano desde Quito, Ecuador. A los dos, gracias por el debate. Gracias por los puntos que se pueden poner aquí sobre la mesa en Suma la Noticia. Yo les agradezco. Soy Andrea Bernal. Nos vemos mañana con otros temas de debate.